Más adelante en KTVB en español presentan un plan para expandir las oficinas de ICE en Boise. Le tenemos los detalles enseguida. Además, le contamos la decisión final del juicio del ex sargento de policía de Caldwell, a quien se le acusa de haber abusado sexualmente de varias mujeres. Y otro día caluroso en el sur de Idaho con cielos parcialmente nublados. Le tenemos todos los detalles de su pronóstico completo. Con esto damos comienzo a sus noticias locales KTVB en español. Muy buenas tardes, yo soy Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. El día de hoy comenzamos con nueva información que se ha reportado de un plan que contiene más de $1.300.000. Esto es para expandir las oficinas de inmigración y aduanas aquí en Boise. Este movimiento forma parte de un paquete de presupuesto impulsado por el presidente Donald Trump, el cual destina cerca de $75 mil millones a la agencia. Actualmente, ICE opera con 30 mil millones de dólares en el estado de todo el país. De acuerdo con una solicitud de permiso presentada por la firma de arquitectura Airstad, los planes incluyen remodelar paredes para acomodar espacios de oficinas y crear nuevas áreas de almacenamiento. El edificio está ubicado en el South Venal Way y es rentado por el gobierno federal. Hay que tomar en cuenta y recordar que Boise no se considera una ciudad santuario. Cambiando de tema, el jurado del juicio contra un ex sargento de policía de Caldwell lo ha absuelto de todos los cargos. Ryan Vanderwald fue acusado de abusar sexualmente de varias mujeres y nuestra reportera Gabriela López nos da más sobre qué pasó durante el juicio. El jueves 18 de septiembre comenzó la fase final del juicio contra Ryan Vanderwald, el oficial de policía acusado de abusar sexualmente de varias mujeres y de intercambiar favores sexuales por trato favorable. Los fiscales iniciaron sus argumentos finales repasando cada uno de los delitos de los que se le acusaba. Explicaron por qué creen que la evidencia demuestra que Vanderwald violó los derechos constitucionales de las víctimas y recordaron los hechos presentados durante el juicio. Una de las fiscales dijo, ¿por qué creen que eligió a estas mujeres? Porque pensó que no le creerían. Agregó, el acusado no necesitaba cuchillo ni mascarilla, tenía algo más poderoso, una placa. Al finalizar, la fiscalía pidió al jurado que lo declararan culpable de todos los cargos. Por otra parte, la defensa, encabezada por Deborah Groberg, destacó la experiencia de Vanderwald en la policía. Dijo a los jurados, no hay duda de que Ryan Vanderwald previno crímenes, conoce la cultura de las pandillas y su trabajo hizo de Caldwell un lugar seguro. La defensa calificó los cargos como basados en rumores y acusaciones de usuarios de drogas y pandilleros y revisó cada reclamo de las víctimas, señalando que la evidencia presentada no lo respaldaba. En un momento dijo, las piezas no encajan, o no pasó, o no fue Ryan. Después de escuchar la réplica de la fiscalía, el juez envió al jurado a deliberar y se encontró a Ryan Vanderwald no culpable de todos los cargos. Mientras tanto, en el caso de Delbert Cornish se han presentado nuevos cargos. Cornish, de 51 años, se le acusa de asesinar a sus hijas de 18 años. El miércoles se llevó a cabo una breve audiencia de 5 minutos en la que renunció a su derecho a una audiencia preliminar y se presentaron nuevos cargos. La Fiscalía mantiene la acusación de asesinato en primer grado y posesión de un arma mortal, pero cambió el cargo de asalto agravado por el intento de asesinato. También enfrenta un cargo por crueldad de animal, ya que también un gato de su hijo también fue encontrado muerto. La próxima audiencia está programada para el 14 de octubre. Escucha bien esto porque podría haber terminado una búsqueda de 4 meses. La oficina del alguacil del condado de Chelan cree haber encontrado el cuerpo de Travis Decker, acusado de asesinar a sus 3 hijas pequeñas. Las niñas fueron reportadas como desaparecidas en mayo, luego de no regresar de una visita programada con su padre. Sus cuerpos fueron hallados días después en un campamento cerca de Leavenworth, Washington.
La oficina del alguacil informó que los detectives encontraron restos humanos en una zona boscosa al sur de la ciudad. Y por este momento se cree que los restos son de Decker, aunque las autoridades siguen trabajando para confirmar la identidad mediante análisis de ADN. La oficina del alguacil del condado de Blaine informó que una montañista desaparecida ya está a salvo. Se trata de Heather Wayment, quien desapareció esta semana. Cámaras la capturaron manejando hacia el norte de la autopista 75 alrededor de las 3 de la tarde el martes y su vehículo fue encontrado más tarde en la zona de Prairie Creek. Ayer Heather fue localizada a unas 17 millas de su carro en un sendero de condado de Camas por un grupo de ciclistas que lograron ayudarla y comunicarse al 911 con un teléfono satelital. Heather fue trasladada inmediatamente a un helicóptero al hospital St. Alphonsus en Boise y por ahora se desconoce su estado de salud. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Muy buenas tardes. Bueno, nuestro compañero Héctor se tomó el día libre, pero aquí le mostramos lo que se espera en los siguientes días. Se espera otro día caluroso este viernes con temperaturas en los 80s. Para gran parte del Valle del Tesoro, las nubes que llegarán al estado durante esta noche se irán disminuyendo por la tarde y arrancamos el fin de semana bastante agradable. Ahí puede ver 85 la máxima, especialmente para las personas que vayan a correr esa carrera de Fit One, ya que sea 5 kilómetros, 10 kilómetros o medio maratón en el centro de Boise. Las temperaturas están a su favor, pero también hay que tomar en cuenta que en la mañana va a haber 60 grados, así que pues puede votar por ir con una chaqueta en la mañana para que así no sienta el frío. Y durante el día las temperaturas volverán a subir a los 80s en el sur de Idaho, así que prepárese para este aumento. Y bueno, el domingo ahí puede ver 79 la máxima. Ahí vemos un frente frío que llegará desde el noreste trayendo lluvias aisladas, vientos de hasta 30 millas por hora y temperaturas más frescas entre los 70s. Bueno, y con esto parece porque podemos prepararnos para la temporada de otoño, que yo sé que muchos amamos esa temporada, yo soy una de ellas. Las temperaturas se encontrarán por debajo del promedio, alrededor de los 70s, en gran parte del Valle del Tesoro, seguido de un aumento de calor a mediados de esa semana, alcanzando hasta los 80 grados. Así que pues le vamos a dar la bienvenida al otoño, pero también vamos a seguir disfrutando de esas temperaturas agradables en los 80s. Gracias, Gabriela. La oficina del alguacil del condado de Jefferson está investigando el accidente de una avioneta en Rigby. La avioneta Cessna, modelo 1966, llevaba 2 pasajeros a bordo cuando se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Rigby. Los pasajeros resultaron con lesiones leves, pero la aeronave golpeó las líneas eléctricas, lo que provocó un apagón. El incidente continúa bajo investigación. Y el miércoles la policía de Kuna recibió un reporte sobre un auto que se habría estrellado en una casa. Los agentes llegaron al lugar alrededor de las 4 de la tarde y tras la inspección confirmaron que no hubo heridos graves y el incidente ocurrió cerca de la intersección de la avenida Norte Calmer y la calle West Crenshaw y la causa del suceso continúa bajo investigación. Esta semana fue una de celebraciones, pero también de despedidas, específicamente del Departamento de Policía de Boise. Y nuestra reportera Gabriela López nos tiene esos detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Brenda. Bueno, te cuento que un pilar de la comunidad cerró con honor su carrera en el Departamento de Policía de Boise. Se trata del oficial Ed Moreno, quien se unió al departamento en el 2002 y en el 2015 fue nombrado como un oficial enlace en la comunidad latina. En un comunicado, el Departamento de Policía de Boise dijo: el oficial Moreno aprovechó cualquier oportunidad para compartir información importante sobre seguridad con el público, participando como invitado habitual en varias emisoras de radio locales, obviamente en español, como La Grande, La Ley, Salt and Light, y colaborando con la Comisión de Asuntos Hispanos de Idaho. Una de las emisoras, Radio Lobo, también rindió honor al oficial Moreno en sus eventos Fiestas Patrias, agradeciendo por todo su esfuerzo y también nos compartieron unas pocas palabras. Escuchemos.
Incluso él nos compartió muchas anécdotas de gente que no hablaba nada inglés y muchas historias, la verdad, que te pueden conmover y tú dices, wow, todo esto es lo que conlleva estar relacionado con la comunidad hispana, de que no hablan inglés y todo eso. Y la verdad que bueno, que es muy interesante y es muy bien encontrar gente como el oficial Moreno. Bueno, y no cabe duda que el retiro del oficial Moreno ha generado un cambio, dejando una huella en la comunidad. Y con esto también el Departamento de Policía de Boise presentó a la nueva oficial. Su nombre es Liz Guzmán y aquí le mostramos a usted un adelanto de quién se trata. Escuchemos. Hola, ¿cómo están? Yo soy oficial Guzmán. Soy la nueva liaison para la comunidad hispana. Yo soy de Twin Falls, soy nueva a la comunidad, pero aquí estoy lista para ayudarles y servir la hispana comunidad. Qué orgullo ver a una mujer servir a la comunidad hispana y bueno, ya sabe usted, si la ve por Boise, usted puede decirle hola y darle la bienvenida y bueno, con esto regresamos con Brenda y Deportes. Y ahora pasamos a los deportes. Se acerca el primer partido de Boise State dentro de la Montaña West y será nada más y nada menos contra los Falcons de Air Force en Colorado Springs. Este es el inicio de la gira de despedida de los Broncos antes de que se unan al Pac-12 el próximo año. Y este sábado por la noche, Boise se enfrentará a un equipo muy complicado que se ha ganado la fama de ser casi imposible de vencer en casa. Air Force es uno de los 3 equipos de la conferencia que ha logrado ganarles a los Broncos 2 veces en su propio estadio. El entrenador Danielson sabe que cada vez que juegan contra los Falcons, Boise State tendrá que darle todo. Conocemos las batallas que han librado a lo largo de los años, especialmente lo bien que están jugando en casa. Se necesitarán 3 fases. 1, jugar bien, 2, ser generosos y 3, tener una mentalidad y esforzarnos. Y el otro día simplemente tuvimos que jugar con todas nuestras fuerzas y ese es el tipo de partido para el que tenemos que preparar. Este es un juego esperado de la temporada, ya que se espera que sea la última vez que estos 2 equipos se enfrenten. No se lo pueden perder, el partido comienza a las 5 de la tarde el sábado. Mientras tanto, los Idaho Vandals se enfrentan a San Jose State en California. En su primer viaje oficial de la temporada, Idaho viene de su segunda victoria consecutiva tras vencer a Utah Tech el fin de semana pasado. Ahora San Jose State llega tras una semana de descanso. Los Spartans tuvieron un tropiezo en casa contra Central Michigan en el primer partido de la temporada y luego perdieron en un partido ante Texas en la segunda semana. El inicio del partido está programado para el sábado a las 2 de la tarde. Y el College of Idaho regresa a su casa para enfrentarse a la Universidad Estatal de Mountain Northern. Los Yotes buscan. Mientras tanto, los Idaho Vandals se enfrentan a San Jose State en California. En su primer viaje oficial de la temporada, Idaho viene de su segunda victoria consecutiva tras vencer a Utah Tech el fin de semana pasado. Ahora San Jose State llega tras una semana de descanso. Los Spartans tuvieron un tropiezo en casa contra Central Michigan en el primer partido de la temporada y luego perdieron en un partido ante Texas en la segunda semana. El inicio del partido está programado para el sábado a las 2 de la tarde. Y el College of Idaho regresa a su casa para enfrentarse a la Universidad Estatal de Mountain Northern. Los Yotes buscan continuar con su temporada perfecta y sumar una tercera victoria que queda invictos. Y la historia definitivamente está del lado de los Yotes, ya que nunca han perdido contra este equipo en los 10 años que se han enfrentado. Y es un partido que será de nuevo en Caldwell, en el estadio Simplot, a las 12 de la tarde. Ese fue un vistazo al mundo de deporte. Y si usted quiere servir y ayudar a la comunidad este fin de semana, es un desayuno con propósito, es lo que se llevará a cabo en la ciudad de Caldwell. El día de mañana, a partir de las 7 hasta las 10 de la mañana, el Departamento de Bomberos invita a toda la comunidad a participar en el desayuno anual de bomberos. El costo es $10 para adultos, $5 para niños y 3 a 10 años. Los menores de 2 años entrarán totalmente gratis.
Los fondos recaudados están destinados para el fondo de apoyo que busca ayudar a las familias locales afectadas por incendios y otras situaciones inesperadas. Es importante porque nunca sabe uno cuándo le va a pasar a uno, a su familia, a un amigo, a un vecino, y es importante ir y soportar a la comunidad porque nunca sabe uno cuándo le va a pasar a uno mismo. Forme parte de esta causa y también disfrute de un desayuno acompañado de pancakes, leche, jugo y un buen cafecito. Después de disfrutar del desayuno, puede dirigirse al festival anual de Indian Creek e incluso el día de hoy habrá música en vivo con Smooth Avenue y Jordan Shaw. Además de un show de autos clásicos, también habrá competencia de baile y el favorito del público es la carrera de kayaks, así como están viendo en su pantalla ahorita, es de cartón, ahí bajando el Indian Creek, como le dicen, y la entrada es totalmente gratuita para todos. Y a Gabriela, esto es muy divertido, he ido una vez, pero ¿vas a ir este fin de semana? No, lamentablemente no. Tendrás que ir. Pero vi ese desayuno con los bomberos y se me antojó mucho. Y aparte es una buena causa, así Sí. que pues ¿por qué Sí. no ir, verdad? Sí, pero después tenemos que formar nuestros, ¿cómo se dicen? Kayaks. Los kayaks, ¿verdad? Sí, pero de cartón. De cartón y no te vas a caer. No, sí te puedes caer, eso es el propósito. Yo no sé nadar. Pero es que lo tienes que reforzar con mucho cartón. Ok, entendí. Entonces, pero ahí mismo lo haces. No, lo tienes que hacer en casa y Ya lo llevas. Sí, y luego ya lo llevas. Y mucha gente lleva diferentes tipos de kayaks, pero le ponen su toque personal ahí. Actividad Sí, tan sí, bonita. Oye, sí. ¿y qué te pareció lo de Ed Moreno? Ay, pues él, como dijiste, él ha puesto la huella aquí en nuestra comunidad y alguien que de verdad necesitábamos en nuestra comunidad. Y lo bueno es que ya tenemos a la nueva persona que va a tomar ese cargo. Y una mujer. Y una mujer, Y bueno, sí. se me hace que tú has de orgullo. haber crecido básicamente con él un poquito porque has estado aquí en Idaho desde hace mucho tiempo. Así. Sí, sí, bueno, aquí he escuchado bien mucho de él, he trabajado con él por 4 años ya. Exactamente. Y aquí un lo hemos honor. tenido en el noticiero, así que Sí. va a ser una pérdida, pero también una ganancia porque pues una mujer ahora nos va a Sí. representar a la comunidad latina en el departamento de policías y aquí en Idaho debe de ser un honor. Y Ed Moreno, si andas escuchando ahorita, nomás queríamos agradecer todo lo que has hecho por nuestra comunidad y gracias por todo. Exactamente, sí, siempre por atender nuestras entrevistas en español. Sí. Y bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos.